En esta clase vamos a ver los ciclos biológicos de coniferófitas y sus afines, que algunos autores agrupan como gimnospermas. Repasemos los musgos y recordemos que los musgos tenían una generación dominante que era el gametófito haploide y una generación reducida y parásita que era el esporófito diploide. Esta generación era parásita del gametófito. También vimos el ciclo biológico de un helecho isosporados, en donde cambiaba la relación de dominancia entre las dos generaciones presentes. Teníamos como generación dominante la planta del helecho, que era el esporófito diploide, y como generación reducida pero independiente, el gametófito, que es haploide. En este ciclo no hay ninguna generación parásita de otra. Son las dos generaciones independientes, pero la generación que nosotros conocemos y vemos es el esporófito. También vimos el ciclo biológico de un licofito con heterosporia, y en este caso la generación dominante sigue siendo el esporófito diploide y la generación reducida e independiente es el gametófito haploide. Tampoco hay relaciones de parasitismo. Recordemos entonces que en este licofito que tenía heterosporia se producían dos tipos de esporangios, los microesporangios, dentro de los cuales se producían microesporas, y los megaesporangios, dentro de los cuales se producían megaesporas. Cada uno de estos esporangios estaban protegidos por esporofilos. El microesporangio por un microesporofilo y el megaesporangio por un megaesporofilo, que en este caso eran escamitas nada más. Ya vamos a ver ahora en el ciclo que sigue cómo se modifican estas estructuras. Ahora vamos a ver el ciclo biológico de coniferófita y vamos a tomar como ejemplo la planta del pino. En este caso, la generación dominante sigue siendo el esporófito y es la planta del pino. Como este es el esporófito, tenemos que buscar en él los esporangios. La heterosporia ya se mantiene en todos estos ciclos de plantas superiores, así que vamos a tener microesporangios y megaesporangios. Los microesporangios los vamos a encontrar en conos estaminados, que son pequeños, y los megaesporangios los vamos a encontrar en conos carpelados, que son los que después se van a transformar en las piñas del pino. Veamos ahora detalles de esto. A la izquierda vemos un grupo de conos estaminados y a la derecha vemos un solo cono estaminado. Dentro de estos conos estaminados van a estar los microesporangios. En la foto de la izquierda observamos un corte longitudinal por un cono estaminado. El cono estaminado tiene un eje alrededor del cual se unen pequeñas bolsitas en forma de espiral que son los microesporangios. En este cono estaminado también hay pequeñas escamas que son los microesporofilos, parecidos a los microesporofilos que veíamos en Selaginella, con la diferencia que estos microesporofilos llevan debajo unidos los microesporangios. En Selaginella los microesporangios estaban por encima de los microesporofilos. En este caso, debajo de cada microesporofilo en forma de escamita se une una bolsita que es el microesporangio. Cuando los conos estaminados son jóvenes, que no es el caso de esta foto, porque en esta foto ya vemos un cono estaminado maduro, cuando el cono estaminado es joven, dentro de los microesporangios hay células madres diploides. Estas células madres sufren meiosis y van a dar microesporas haploides. Las microesporas llega un momento en que se recubren de una pared resistente que tienen principalmente una sustancia llamada esporopolenina y la microespora entonces va a tomar el nombre de grano de polen. Grano de polen se refiere entonces a la estructura resistente que rodea a la microespora.
En la foto de la derecha vemos granos de polen sueltos de pino. Los granos de polen de pino, además de tener esta pared resistente con esporopolenina, tienen una característica que es que poseen dos bolsas de aire, llamados sacos aéreos, que son lo que vemos en la foto de la derecha como globitos unidos a cada uno de los granos de polen. Veamos entonces lo que sucede dentro de los microsporangios. Primero tenemos célula madre de las micrósporas, que son 2N. Esas células madres se van a dividir por meiosis para formar cada una tétrade de micrósporas. Así se van a producir 4 micrósporas N. Va a llegar un momento en que estas micrósporas se van a recubrir de una pared resistente y van a desarrollar 2 sacos aéreos. Recordemos que las esporas son las encargadas de formar la generación que sigue, que es el gametófito, y que las micrósporas eran las encargadas de formar el gametófito masculino. Por lo tanto, cada una de estas micrósporas que están encerradas en la pared del grano de polen van a sufrir mitosis. Primero se van a producir 2 células, después se van a producir 3 células, una célula protálica, una célula generativa y una célula de mayor tamaño que es la célula sifonogénica. Cuando está en este estado el grano de polen, decimos que dentro tiene el gametófito masculino inmaduro. Pero estas células se van a seguir dividiendo. Dentro del grano de polen, entonces, se siguen produciendo divisiones mitóticas. La célula protálica se divide en 2 y va a producir 2 células protálicas que degeneran enseguida. La célula generativa, que se encontraba al medio, se va a dividir en 2 para formar una célula parietal, que también degenera, que no tiene una función específica, y una célula gametogénica. Esa célula gametogénica se va a dividir siempre por mitosis para formar 2 gametas masculinas y la célula sifonogénica se va a mantener de mayor tamaño que todas las demás. Cuando el grano de polen contiene todas estas células, generalmente ya ha sido expulsado del cono estaminado, o sea, de los microsporangios, y anda por el aire. Y decimos que el grano de polen tiene en su interior el gametófito masculino todavía inmaduro. O sea que dentro de un grano de polen, que es esa estructura firme con esporopolenina y que en el caso del pino tiene sacos aéreos, nosotros podemos encontrar micrósporas cuando hay una sola célula, como en el caso de la foto de la izquierda, o dentro de un grano de polen podemos encontrar el gametófito masculino inmaduro cuando hay más de una célula. Ahora comencemos con la parte femenina y busquemos los megasporangios. Los megasporangios los encontramos en los conos carpelados, que son las piñas. En una piña joven encontramos escamas, que las podemos ver a simple vista, llamadas escamas ovulíferas, y en la axila de estas escamas unas estructuras redondeadas llamadas óvulos. Las escamas ovulíferas serían equivalentes a los megasporofilos, o sea, a las escamitas que protegían a los megasporangios de Selaginella. Solo que en el caso del pino, estos megasporofilos son leñosos. Ustedes habrán visto una piña de pino y ven que las escamas que tienen son leñosas. Ahora veamos en detalle estos conos carpelados. A la izquierda vemos un corte longitudinal por una piña o cono carpelado que también tiene un eje alrededor del cual se disponen en forma de espiral las escamas ovulíferas y en la axila de estas escamas ovulíferas hay óvulos. En la foto de la derecha vemos una sola escama ovulífera vista como de costado, en donde vemos en la axila de esa escama una estructura llamada óvulo.
Esta estructura, llamada óvulo, está formada por tejido macizo y tiene varias partes. Tiene un tegumento que recubre a toda esta estructura llamada óvulo, que deja una abertura llamada micrópilo y tiene un cuerpo, el óvulo, llamado nucela. Ese cuerpo llamado nucela es el megasporangio. O sea que acá cambió el megasporangio y ya no es una bolsa hueca como era en Selaginella, sino que el megasporangio es una masa de células y nunca se va a abrir, o sea que es indehiscente. Nunca se va a abrir para dejar salir las megásporas. Dentro de este megasporangio, que es la nucela, se va a diferenciar una célula más grande que las demás, que va a ser la célula madre de las megásporas, también llamada arquéspora. Esa célula madre de las megásporas es una sola, no como las células madres de las microsporas, que eran muchas dentro de un microsporangio. Todas estas células de la piña, las escamas ovulíferas, las células del óvulo, del tegumento, de la nucela y la célula madre, todas estas células son 2N. Esta célula madre de las megásporas es la que va a sufrir meiosis para formar las megásporas. Recordemos que en Selaginella las megásporas eran 4, que estaban en una bolsita. En este caso vamos a ver qué pasa con esta célula madre. En el esquema de la izquierda veamos un óvulo con su tegumento, su micrópilo, la nucela, que es el cuerpo del óvulo, y ahí vemos cómo la célula madre de las megásporas se dividió por meiosis y produjo 4 megásporas, pero de estas 4 megásporas, 3 degeneran, o sea que queda una sola megáspora. A diferencia de Selaginella, solamente sobrevive una megáspora. Esta megáspora va a ser la encargada de formar el gametofito femenino, como ya sabemos. Entonces se va a dividir por mitosis y va a empezar a formar el gametofito femenino, que va a quedar encerrado en la nucela y en el tegumento del óvulo. En la foto de la derecha nosotros vemos de costado otra vez una escama ovulífera con un óvulo en su axila que tiene un tegumento, que es un tejido con varias capas, el tegumento. Ese tegumento deja un micrópilo que está mirando hacia abajo, tiene un cuerpo que es la nucela y en ese cuerpo de la nucela se empieza a desarrollar el gametofito femenino, que es lo que está marcado ahí con el nombre de protalo, en donde todavía está inmaduro. En esta diapositiva vemos una foto de un óvulo con su tegumento. Este tegumento del óvulo tiene varias capas. Las capas más externas tienen células con citoplasma más denso y las capas más internas son de células más vacuolizadas. Por dentro del tegumento encontramos restos de nucela, vemos la nucela que forma como un capuchón hacia abajo, en la parte de abajo estaría el micrópilo, y en el centro de la nucela ya se terminó de desarrollar el gametofito femenino o protalo. Este gametofito femenino tiene varias células, muchas células, y en la parte que mira hacia el micrópilo, hacia el capuchón de la nucela también, se desarrollan arquegonios. Estos arquegonios tienen varias células que después las vamos a ver en un esquema, pero la célula principal que podemos ver ahí es la gameta femenina, también llamada ovocélula. Vemos un esquema de un óvulo que tendría el micrópilo mirando hacia arriba, aunque nosotros sabemos que esto no es real porque el micrópilo mira hacia abajo. En este óvulo podemos ver el tegumento que deja un micrópilo muy grande, que vemos hacia arriba, la nucela que se ve de color también oscuro, del mismo color que el tegumento, y en el centro de la nucela se terminó de desarrollar el gametofito femenino o protalo. Este protalo tiene muchas células y tiene 2 arquegonios que miran hacia el lado del micrópilo. En el arquegonio vamos a encontrar la ovocélula, que es la gameta femenina,
una célula del vientre que está como protegiendo a la ovocélula y 2 células que forman el cuello. Entonces, estos arquegonios son muy reducidos con respecto a los arquegonios que veíamos, por ejemplo, en musgos. Los granos de polen entran por el micrópilo del óvulo gracias a que el óvulo produce una gota azucarada que atrae y hace que se peguen los granos de polen, y cuando la gota se deshidrata hace que los granos de polen penetren por el micrópilo. A esa gota se le llama gota polinizante. Los granos de polen penetran en el micrópilo y se apoyan sobre la nucela. En este caso penetraron 2 granos de polen, o vemos el esquema 2 granos de polen. Estos granos de polen, cuando se apoyan sobre la nucela, comienzan a desarrollar un tubo polínico que se forma a partir de esa célula que era mayor que las demás, que era la célula sifonogénica, también llamada célula del tubo. Dentro de este tubo polínico vamos a encontrar el núcleo de la célula parietal, que no tiene ninguna función en especial, el núcleo de la célula sifonogénica, que tampoco tiene ninguna función en especial, y 2 gametas masculinas. Y dentro del grano de polen van a quedar las células protálicas que degeneraron. O sea que el gametófito masculino ya maduro está formado por 2 células protálicas que degeneran, por una célula parietal, por 2 gametas y por una célula sifonogénica que forma un tubo polínico. En el tubo polínico de la derecha del dibujo ya ha tocado las células del cuello y las gametas masculinas se descargan en la célula del cuello. De las 2 gametas masculinas, solo una va a ser utilizada por la planta y esa gameta masculina se va a unir con la gameta femenina que está en el arquegonio. Por eso decimos que en el pino, que en las coníferas, la fecundación es simple, porque de las 2 gametas masculinas que hay, solo se usa, entre comillas, una sola. Ya vamos a ver que en angiospermas no sucede esto. Veamos ahora otro detalle del proceso de fecundación. En la foto de la izquierda vemos un óvulo con todas sus partes y en el esquema de la derecha vemos un detalle del micrópilo. Por ese micrópilo penetró un grano o varios granos de polen. Estos granos de polen, a partir de la célula sifonogénica, formaron un tubo polínico y este tubo polínico es el encargado de llevar las gametas masculinas hasta la gameta femenina. Las gametas masculinas en las coníferas no son flageladas, como las de los grupos anteriores. Esto es debido a que el tubo polínico es el que las lleva a las gametas masculinas hasta la gameta femenina. Este proceso por el cual la fecundación se produce utilizando un tubo polínico que acerca a las gametas se llama sifonogamia y vemos que aparece por primera vez en las coníferas. Cuando el tubo polínico se ha formado y tiene ya todas sus células bien desarrolladas, decimos que el gametófito masculino está maduro. Gracias a este proceso de sifonogamia, de formación del tubo polínico, la fecundación en las coníferas es independiente de la humedad del ambiente, ya que las gametas no necesitan nadar por agua para llegar a las gametas femeninas, sino que son llevadas, como dije antes, por el tubo polínico. Este proceso, por lo tanto, es muy importante para asegurar la fecundación. En el esquema de la derecha abajo vemos el extremo del tubo polínico, en donde está el núcleo de la célula sifonogénica o núcleo del tubo polínico y las 2 gametas masculinas. Ya dije que una sola de esas gametas masculinas se va a unir con la ovocélula que se encuentra en el arquegonio. Como producto de la fecundación de las 2 gametas, se va a producir un embrión que va a estar formado por radícula, gémula y cotiledones. Alrededor de ese embrión va a quedar el gametófito femenino o protalo, que tiene una dotación cromosómica N,
que se va a cargar de reservas y va a quedar rodeando al embrión. Por otro lado, el tegumento del óvulo se va a hacer más firme, más resistente y va a quedar rodeando a toda esta estructura. Entonces, toda esta estructura que antes era un óvulo se va a transformar en una semilla. Decimos que esta es una semilla protálica porque tiene, como en las sustancias de reserva, producidas en el protalo o gametófito femenino. Algunos autores a este protalo le dicen endosperma, pero nosotros lo llamamos protalo. Como producto de la fecundación de varios arquegonios, se pueden producir varios embriones. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero solamente un solo embrión prospera y queda dentro de la semilla. El embrión va a tener varios cotiledones, hasta puede tener 8 cotiledones. O sea que recién en este grupo, por primera vez, vemos la aparición de esta estructura llamada semilla. Les dejo como inquietud que piensen cuál sería la importancia que aparezca esta estructura llamada semilla para la planta, por supuesto. ¿Qué sería entonces una semilla? Una semilla es una unidad de dispersión. Una de las funciones de las semillas es la dispersión de la especie para producir una planta nueva, que consta de una planta embrionaria, del embrión, que está en estado de letargo o de latencia, una fuente de alimento, que en este caso sería el protalo, y una cubierta protectora que deriva del tegumento del óvulo. Esas tres cosas constituyen entonces una semilla. Las semillas pueden estar desnudas, como en el caso del pino, que es lo que acabamos de ver, en donde en una piña de pino nosotros encontramos las semillas en las axilas del pino, donde antes estaba el óvulo cuando la piña era inmadura. Si bien las escamas leñosas protegen a las semillas, no las cubren totalmente, así que se considera que las semillas están desnudas. Por eso a estas plantas se les llama gimnospermas, que gimno quiere decir desnudo y esperma semilla. Ya vamos a ver que las semillas pueden estar protegidas por alguna estructura, pero eso lo veremos en clases siguientes. Veamos cómo se producen la polinización y la fecundación en Pinus en el tiempo. La polinización y la fecundación en pino están separadas por mucho tiempo. La polinización es el proceso por el cual el grano de polen llega hasta el micrópilo. En el pino, los granos de polen son llevados por el viento y le facilita el hecho de tener esos sacos aéreos que habíamos visto que tenían los granos de polen, que los hacen más livianos y pueden ser llevados más fácilmente por el viento. Cuando llegan al micrópilo y penetran por el micrópilo y tocan a la nucela, germinan formando el tubo polínico. Pero cuando el grano de polen está produciendo eso, dentro del óvulo todavía ni siquiera se ha desarrollado la megáspora. Entonces acá vemos en una foto sacada con microscopio un óvulo en donde se ve el tegumento, el cuerpo de la nucela. Dentro de la nucela todavía está la célula madre de la megáspora, que es 2N, o sea que todavía no ha sufrido meiosis. Por el micrópilo han penetrado granos de polen y ya se están apoyando en la nucela. Este sería un cono carpelado, una piña del primer año. Es un cono pequeño, tiene el micrópilo abierto, el polen ha llegado y ha entrado por el micrópilo, pero la célula madre de la megáspora todavía no sufrió meiosis. Eso es lo que sucede en el primer año. Acá podemos ver los tamaños de las piñas o de los conos carpelados. En el primer año el cono carpelado es muy pequeño y sin embargo ya se ha producido la polinización de hace varias semanas. Ahí vemos las medidas en centímetros en una regla arriba.
En el segundo año ya se ha desarrollado el protalo con los arquegonios, con las gametas femeninas, ha crecido el tubo polínico a partir de la célula sifonogénica y se produce la fecundación. Eso es en el segundo año. Y recién en el tercer año se termina de desarrollar la semilla. Se forma el embrión, el protalo se carga de reservas y el tegumento del óvulo se hace firme para proteger a las semillas. O sea que tarda 3 años desde que se produce la polinización hasta que está lista la semilla para ser dispersada. Podemos ver en la foto de la izquierda una piña o cono carpelado abierto y a la derecha una foto de una semilla. Las semillas de pino tienen un ala, que es una membrana muy frágil, que le permite que sea esta semilla llevada por el viento y así ser dispersada. Repasemos rápidamente entonces el ciclo biológico del pino. La planta es el esporófito maduro 2N, y en él vamos a encontrar los esporangios. Los microesporangios están en los conos estaminados y los megaesporangios están en los conos carpelados o piña. Dentro de los microesporangios, por meiosis, se van a producir las microesporas y dentro del megasporangio, que es la nucela de un óvulo, por meiosis se van a producir las megásporas, que 3 degeneran y va a quedar una sola. Las esporas, tanto microesporas como la megáspora que sobrevive, van a sufrir mitosis para formar la generación que sigue, que es el gametófito. Las microesporas van a producir el gametófito masculino dentro de la envoltura del grano de polen y va a ser llevado por el aire todavía en estado inmaduro. La megáspora, que se encuentra dentro de la nucela del óvulo, va a producir el gametófito femenino o protalo, que en este caso decimos que es parásito del esporófito porque va a quedar encerrado dentro de la nucela y del tegumento del óvulo. Entonces, el gametófito masculino es reducido e independiente, pero el gametófito femenino es parásito del esporófito. Después se va a producir el proceso de polinización, que es el proceso por el cual el grano de polen llega hacia el micrópilo y lo penetra. Cuando el grano de polen penetra el micrópilo y toca la nucela, se desarrollan los tubos polínicos. Se pueden desarrollar varios tubos polínicos, pero cada tubo polínico va a llegar a un arquegonio. Pueden fecundarse los 2 arquegonios, o sea, las 2 gametas femeninas que están en cada uno de los arquegonios, y formarse en un principio 2 embriones que después se van a dividir y van a formar varios embriones, a los que se llama proembriones porque son pequeños todavía. A este proceso de formación de varios embriones se le llama poliembrionía. Finalmente va a sobrevivir uno solo de los embriones. Este embrión va a quedar rodeado por el protalo, que se carga de reservas, y por el tegumento del óvulo, que se hace resistente, y así se va a formar la semilla. Esta semilla se va a encontrar en el cono maduro o piña madura, protegida por las escamas ovulíferas, y va a tener un ala que le permite dispersarse. Cuando la semilla germine, va a producir de nuevo el esporófito 2N. Vuelvo a recomendarles que vean los videos que les pongo en los teóricos y sobre todo porque el ciclo biológico del pino ya es bastante más complicado que los ciclos biológicos que vimos anteriormente. Y en este video se explica de manera muy clara este ciclo y puede llegar a sacarles dudas que les hayan quedado.